Sí, bueno, muchas gracias, Félix, por la invitación a esta actividad y bueno, y por la presentación y bueno, muy buenos días a todos. Entonces voy a compartir el material. Como lo indicaba Félix, lo que voy a compartirles hoy son los resultados de la tesis de licenciatura, la tesis del doctorado en arquitectura que realicé en la Universidad de Sevilla y que presenté en junio del 2019. En este caso, este proyecto se concentra en la ciudad de San José. Bueno, esta tesis se pudo realizar, o este doctorado, gracias a la beca que me otorgó el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde yo soy profesora ya de hace 10 años que trabajo en el TEC. Bien, entonces, como le indicaba Félix, pues el trabajo se titula La construcción social del patrimonio urbano y arquitectónico en la ciudad de San José de Costa Rica, estrategias para su conocimiento. En cuanto al área de estudio, este espacio, este recuadro, color rosa, es el centro histórico de San José, que así ha sido delimitado por la municipalidad. Ese era inicialmente el área de estudio. No obstante, pensando en esta visión de construcción social, más bien se cuestiona el concepto de centro histórico y el estudio se extiende no solo a los 4 distritos centrales de San José, que sería El Carmen, Merced, Hospital y Catedral, sino que también incluye Mataredonda, ya que la sabana es muy importante en el imaginario de los ciudadanos. Entonces, esta es la delimitación del área en estudio. ¿De dónde viene la inquietud por este proyecto? Bueno, primero se empezó a hacer una revisión de la legislación en el campo de protección del patrimonio. Se encuentra que hay cerca de 300 edificios que han sido protegidos tanto por la primera ley que tenemos del año 1973 como la ley actual, que es perdón, en 1985, no 1955, 1995 es lo correcto, perdón, no 1955. Pero a pesar de que la ley, precisamente la de 1995, del año 1995, incluye el concepto de centro histórico, por medio de la ley no se ha declarado ningún centro como tal, sino que las declaraciones se dan mediante un decreto municipal. Es el caso de la ciudad de San José, que reconoció en un acuerdo municipal el centro histórico en el año 2013. Aquí, bueno, incluso se ve una nota periodística del momento donde habla del centro histórico de San José. Bien, entonces, cuestionando, digamos, esa construcción que se da de estos centros históricos a través de, de- de decretos y que no siempre toma en cuenta esa percepción ciudadana, entonces se plantea el objetivo general del proyecto, que es analizar la construcción del concepto de patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica y San José y el estado actual del patrimonio urbano arquitectónico en la ciudad capital de Costa Rica para plantear estrategias para el conocimiento de los valores patrimoniales de la ciudad. Es decir, se hace un análisis general de cómo se construye ese concepto de patrimonio en el país para luego entender cómo vamos llegando a estos enfoques, digamos, ya macros, lo que sucede específicamente en San José y teniendo un enfoque de valores, ya eso la voy a hablar un poquito más adelante. Bien, en cuanto a la metodología, pues rápidamente mencionar que se aplica para esa visión global de la construcción del patrimonio un análisis crítico del discurso, se realiza un análisis urbano también y un análisis de imaginarios, porque a la hora de construcción social, pues es fundamental tomar en cuenta los protagonistas de la ciudad. Luego, bueno, un diagnóstico del centro histórico de San José, que fue el punto de partida, y por último, pues una triangulación metodológica para llegar a los resultados que ya les comentaré. En cuanto a la estructura teórica, pues se parte primero, bueno, entendiendo que esto es un estudio a nivel cultural, entonces se hace una revisión de los estudios culturales. También es muy importante el tema del poder, digamos, los planteamientos de Foucault, porque se parte de que hay una construcción oficial del patrimonio y que hay una construcción que aquí hemos llamado la construcción cotidiana del patrimonio, que es como vemos en esta fotografía, por ejemplo, de la sabana, pues la apropiación que realiza la gente de estos espacios y cómo va también construyendo sus lugares o, como dicen algunos autores, patrimonializando estos lugares
sin que también muchas veces tengan una declaratoria oficial. Esto va relacionado con las representaciones sociales. Y por último, todo esto se engloba dentro de lo que es la asignación de valores a los objetos, que lleva los valores en el patrimonio cultural. Esta es la propuesta de enfoque de la tesis. Dan tres objetivos específicos. El primero, lo que busca es la identificación de un imaginario oficial, es decir, a partir de los poderes dominantes, cómo se da una construcción oficial del patrimonio. El objetivo 2 es, a partir de la presencia del subalterno, de esa construcción cotidiana del patrimonio, cómo se construye un imaginario cotidiano. Y todo esto confluye en la construcción de una construcción social del patrimonio, donde se asignan los valores que vienen a dar pues esta construcción social. Bien, en cuanto a los resultados, bueno, para hacer ese primer análisis global, el análisis crítico del discurso, siguiendo la propuesta de Van Dyck, se aplicó en cuatro esferas. Una fue el tema del discurso político, ese fue uno que se analizó, y esto se realizó a través de la revisión de los expedientes de las leyes de patrimonio, tanto la del año 1973 como la del año 1995. También se revisaron las declaratorias patrimoniales, que son aproximadamente 300, para ver cuáles son los valores que se identifican en ese discurso político. Encontramos mucho que lo que se busca es enfatizar en la antigüedad, en que el monumento es testigo de la historia. También se le da mucho énfasis a la parte estética en cuanto al lenguaje arquitectónico y mucho enfatizar en las declaratorias también, por ejemplo, en la particularidad o en la singularidad de materiales y sistemas de construcción. Entonces, todo va, digamos, de acuerdo a lo que es un discurso oficial. También se hizo el análisis del discurso en medios de comunicación. Se revisaron una serie de publicaciones en La Nación y en el semanario Universidad. Y aquí, pues, se encuentra que mucho se identifican los valores del patrimonio en relación con la antigüedad también, con lo que se llama histórico, pero mucho la prensa enfatiza en los valores estéticos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de esta nota de La Nación, donde dice que habla de recorridos que invitan a conocer la cara más bonita de San José. Entonces ya empieza, digamos, a enfatizar en ese discurso oficial que lo patrimonial además tiene que tener ciertas cualidades estéticas. Se realizó también, este fue muy breve porque no se pudo, en realidad el tiempo no alcanzaba para poder hacer algo extenso y son de las cosas que quedaron pendientes para futuros trabajos, que es el análisis crítico del discurso educativo, donde viendo, por ejemplo, programas de estudios sociales, de primaria y secundaria o educación cívica, por ejemplo, se enfatizan valores nacionales y mucho en la relación entre patrimonio e identidad. En los trabajos realizados en la educación superior, esa tesis, por ejemplo, bueno, arquitectura, como estos que están acá, que son trabajos de los estudiantes de arquitectura del tecnológico, y se revisaron también de la UCR y trabajos de historia, por ejemplo, pues se enfatiza mucho en los valores nacionales, en los valores cognitivos y económicos, y también, pues aquí, por ser un enfoque académico en la puesta en valor de los edificios y de conjuntos urbanos. Aquí sí, digamos, se ve no solo la visión del monumento aislado, sino que la visión de conjunto, que es algo que digamos, ha faltado también, por ejemplo, en los decretos patrimoniales, el entender esa visión de conjunto. Y en el discurso científico, pues ya serían publicaciones, libros, artículos, se enfatiza mucho en el patrimonio como testimonio de la historia, pero también algo, digamos, importante que, por ejemplo, se ve en este libro de María del Carmen Araya, que es esa valoración del patrimonio modesto. Por ejemplo, ella también, bueno, así como ya en la maestría trabajé, como comentaba Félix, los barrios del sur, ella también los analiza acá en este libro. Entonces se puede ver esa valoración del patrimonio modesto que muchas veces suele quedar fuera también de esa concepción oficial del patrimonio. Es decir, este patrimonio de escala menor, que muchas veces no tiene declaratoria oficial, pero que es importante para el ciudadano.
En cuanto al análisis urbano, aquí se tomó como referencia los estudios de autores italianos que son los que han construido herramientas muy importantes para el análisis urbano. Primero, bueno, trabajos de Saverio Muratori, pero como antecedente, pero la referencia para ese trabajo es la propuesta de Gianfranco Caniglia y Gianluigi Maffei, que tienen un libro que se llama La tipología de la edificación y la estructura del espacio antrópico. Entonces ellos analizan cómo las ciudades se van construyendo a partir de trayectos, de un trayecto matriz, vemos que es el trayecto principal, luego cómo empiezan a darse trayectos de implantación, que eso es cuando, por ejemplo, tengo un edificio preponderante en el espacio, como la iglesia, por ejemplo, los trayectos de unión, como ya empieza, digamos, a darse toda una red de trayectos, y luego todo esto ya un tejido urbano, y además tienen las dos categorías de edificios, que es lo que llaman edificios especializados, que son los hitos en la ciudad, por ejemplo, como la iglesia, y la edificación de base, que también la podríamos entender como la edificación de acompañamiento, que sería este patrimonio de escala menor, este patrimonio modesto. Entonces, esta herramienta de análisis urbano permite tener una visión realmente íntegra de la ciudad. Eso se complementó con la propuesta de los imaginarios urbanos que han sido desarrollados por autores como Néstor García Canclini y Armando Silva, donde ellos trabajan con encuestas, recorridos ciudadanos, identificación de fotografías y observación no participante. Entonces esto, para el trabajo de la tesis, pues se realizó trabajo de observación no participante y también se aplicaron encuestas a las personas que transitan por San José. Bien, para poder aplicar esta herramienta del análisis urbano de Caniglia y Maffei, se empezó por hacer una periodización de la evolución de San José, con estos periodos que se ven acá. Una breve referencia al periodo antiguo por los sitios arqueológicos que se encuentran en la ciudad, y a partir del periodo colonial, pues ir viendo cómo fue evolucionando la ciudad. Entonces aquí, bueno, hay un ejemplo del plano de San José en 1738. Entonces, se trabajó con un sistema de información geográfica, con el programa QGIS, que es un software libre. Entonces, se construyó un sistema de información geográfica que permitió producir toda una serie de mapas, que son parte, digamos, de un capítulo de la tesis. Entonces, a partir de aquí, bueno, no puedo presentar los mapas por cuestiones de tiempo, pero esta es la síntesis de ese análisis urbano, es decir, luego de hacer los mapas de todos estos periodos, se obtiene un mapa donde podemos ver, bueno, los trayectos matrices de la ciudad, que sería, por ejemplo, la avenida central, Paseo Colón, que es este en rojo, la calle central, ese es otro trayecto matriz, es decir, trayecto originario de la ciudad, y la avenida 10, que la avenida 10, luego hace la revisión histórica, pues se encuentra que realmente tuvo un peso muy importante al momento de empezar a estructurar la ciudad como trayectos de unión, es decir, trayectos que empiezan a tener, digamos, importancia posteriormente, la avenida segunda, la línea del ferrocarril, que realmente viene a enlazar todo este espacio en estudio, el Paseo de las Damas, que pues tiene declaratoria patrimonial, y los bulevares que ya son de construcción reciente, como el bulevar en la Avenida Central, pero que siguen teniendo ese papel de trayectos de implantación, de trayectos de unión, perdón. Y luego tenemos los edificios especializados, que son los hitos en la ciudad, como el conjunto hospitalario, por ejemplo, los edificios de la corte, y tenemos los parques y plazas, que también adquieren mucha importancia dentro del imaginario. Como parte del trabajo de consulta a los ciudadanos, bueno, se identificaron, por ejemplo, estas categorías como edificio representativo. Es interesante que la gente mencionó tanto el Banco Nacional, que es, bueno, de construcción reciente de los 70s, casi que al mismo nivel que el Teatro Nacional, que viene siendo tal vez, digamos, todo un hito en lo que es el patrimonio en la ciudad. En espacios representativos, para la gente es muy importante tanto la Plaza de la Cultura, que es de los 80s, como el Parque Central, que es un espacio, digamos así, originario de la ciudad. Y la Avenida Central, pues por ser el espacio más transitado.
Entonces, eso es un poco como la gente lo percibe, cuáles son los espacios importantes. Lugares asociados a recuerdos también se analizaron. Por ejemplo, el Parque Central es uno de los que la gente más menciona y hasta hacían referencia, por ejemplo, a cuando se celebró el Mundial de Fútbol Italia 90. La Avenida Central es otro que tiene muchos recuerdos para la gente y la Plaza de la Cultura. Entonces, se trató de ver todos estos elementos del imaginario, se les hizo la consulta por los recorridos ciudadanos. Entonces, estas son, digamos, en este mapa se ven todos las vías por las que usualmente la gente transita, los edificios que toma como punto de referencia, los parques que son punto de referencia. Todo esto se fue sumando en un sistema de información geográfica. También se hizo una revisión de fotografías en redes sociales para ver qué es lo que la gente más publica en los grupos de fotografías antiguas, porque eso también es parte de la construcción del imaginario. Entonces, por ejemplo, bueno, muchos son edificios ya demolidos por un tema de nostalgia, pero también mucho se publica de la Avenida Central y también de edificios estatales. Y muchos son edificios del movimiento moderno, como por ejemplo el edificio de la Caja o el edificio del INSS. Entonces, sí, digamos, tienen un peso en el imaginario. Y eso lleva a una discusión interesante porque y aún en nuestro contexto tiene mucho peso la idea de que lo patrimonial tiene que ser antiguo, de que tiene que tener 50 años o más, por ejemplo. Tal vez un caso aquí de un edificio reciente declarado patrimonio es el edificio del INSS en Cartago, que es de los 80, del arquitecto Rolando Ferretto. Pero eso ha costado un poco, digamos, entender que edificios más recientes como la Caja, como el INSS, también tienen un valor patrimonial bueno, el INSS fue alterado lamentablemente, pero sí tienen un valor patrimonial y no por ser modernos no son patrimonio. Esto se llevó, esta tabla anterior, pues se llevó a un mapa, entonces esto pasó a formar parte de ese sistema de información geográfica, la ubicación de las fotos. Esto es un poco tomando la metodología que realiza Florencia Quesada, la historiadora en su tesis de maestría, que hace un mapeo, pero con tarjetas postales de finales del 19 e inicios del 20. Aquí, digamos, se trajo esa metodología, pero para verlo ya en redes sociales. También, bueno, se mapearon los usos del espacio y las iniciativas culturales, por ejemplo, por dónde van usualmente los desfiles de la fiesta de la independencia, los procesiones de Semana Santa, los festivales como Amón Cultural, como el Transitarte, otras celebraciones que ya, digamos, representan también este intercambio cultural, como por ejemplo la celebración de la gritería por parte de la comunidad nicaragüense. Entonces, todo esto se mapeó. Y bueno, aquí está el mapa de iniciativas culturales. Iniciativas culturales municipales y ciudadanas. Entonces es otro mapa que permite entender ese imaginario. Finalmente, pues se encuentra en esta parte que hay un patrimonio oficial que es el centro histórico, pero que la gente muchas veces realmente lo desconoce. O sea, yo les preguntaba a la gente por el centro histórico. La gente no tenía así y realmente idea de que San José había declarado un centro histórico. Esto, bueno, tomando un autor mexicano de referencia, lo que podríamos llamar como una gentrificación simbólica, porque en cierta forma es delimitar ese espacio patrimonial, pero tal vez no tomar en cuenta ese imaginario, ese aporte de la gente. Y realmente es importante entender que la ciudad es un palimpsesto, que además de este centro histórico, que sí está ahí, está delimitado, hay otros elementos que también tienen ese valor, hay otras capas que tienen ese valor. El análisis de las representaciones sociales permitió identificar cinco representaciones. Una es la construcción oficial de la identidad nacional, ¿verdad? Que se refleja, por ejemplo, en edificios como el Teatro Nacional. Hay una representación social de la arquitectura moderna como patrimonio, que lo encuentra uno mucho en redes sociales. De hecho, hay grupos dedicados a esta parte de la arquitectura moderna. Hay también una representación de ese patrimonio que construyen los grupos subalternos, cuando empiezan a apropiarse estos espacios. Y después, bueno, todo lo que fue esa identificación de espacios de arquitectura representativos. Finalmente, hay otro imaginario que es el de la ciudad caótica y ciudad patrimonial, que tal vez la gente decía en las encuestas, sí, este edificio es importante, yo siempre paso por aquí, pero ¿qué fue San José?
o por ejemplo, o qué sucio, o me da miedo, pero sí es importante. Entonces ahí ya tal vez a veces como esa duda de que sí hay muchos, hay un patrimonio muy rico, pero que a la vez la ciudad tiene condiciones que hacen que la gente tal vez tenga cierto temor. Pues finalmente este es digamos así, pues viene siendo el producto que es la identificación de trayectos y conjuntos con valor patrimonial. Entonces, este es el centro histórico del que partimos y finalmente el centro histórico se identifica como un conjunto que es el tejido originario de San José, pero luego se ve que además hay otros conjuntos que están identificados aquí abajo que tienen valor patrimonial, es decir, el patrimonio va más allá, digamos, de esta delimitación y que además están unidos por trayectos con valor patrimonial, como eran, por ejemplo, los trayectos matrices como la Avenida Central o como la avenida 10, o por los trayectos de unión como la estación del ferrocarril del Pacífico, es decir, finalmente esa visión de patrimonio es algo mucho más complejo que delimitar un perímetro, porque son series de conjuntos y de trayectos que responden tanto a una construcción oficial, es decir, una declaratoria oficial de patrimonio, como a una construcción cotidiana, es decir, a ese aporte que la gente realiza día a día viviendo la ciudad. Para cada uno de esos trayectos, pues se elaboró ya un detalle con la foto aérea, con las fotografías de los hitos, indicando también los principales lugares, tanto un trayecto como este que es la Avenida Central que puse de ejemplo, como este que el trayecto del parque, el conjunto, perdón, del Parque Central. Entonces, todo esto tiene también digamos, una parte que está todo ese trabajo gráfico. También a cada uno de estos trayectos y conjuntos se aplicó la teoría de valores, donde se identificó cuáles son los valores que cada uno tiene. Realmente, digamos, valores nacionales, pues sí, muchos lo tienen, casi todos tienen ese valor cognitivo, ¿verdad? Que va más como a esa parte emocional, el valor del tiempo por la antigüedad, y el valor artístico y tal vez el valor económico es el que se encontraba menos porque eso va más relacionado con el turismo. Por ejemplo, con turismo, pues uno encuentra que lo tiene, por ejemplo, el Teatro Nacional. Entonces es el valor que tal vez estaba menos presente. Finalmente podemos entender entonces que esta propuesta, dentro de lo que es un esquema de gestión e intervención en el patrimonio cultural, que no lo anoté aquí, lo tomé del Manual de Gestión del Patrimonio Cultural de María Los Ángeles Querol. Ella habla de dos etapas, que es la etapa de gestión y la etapa de gestión y la etapa de intervención. Y siempre, pues para poder conservar o intervenir, lo primero es conocer. Entonces, esta tesis, digamos, va en el sentido de que está en esta primera etapa, que es el conocimiento del patrimonio, estrategias para conocerlo. Con el uso de herramientas, como es el Sistema de Información Geográfica, inicialmente se planteó el BIM, que es una herramienta utilizada para la gestión, digamos, gestionar información, pero se planteó, pero no se llegó a esto. Se utilizó básicamente un sistema de información geográfica, que ese es el diseño conceptual, digamos, para poder armar este sistema de información geográfica, pues se partió de la estructura teórica del proyecto, donde, digamos, se creaban capas que tenían que ver con la parte de los grupos dominantes, es decir, las declaratorias patrimoniales, las actividades culturales que organizan instituciones, la presencia de monumentos, otras capas que es con el patrimonio de los grupos cotidianos o subalternos, como los recuerdos, todo esto se llevó a mapas, los espacios asociados a recuerdos, y luego otras capas pues que ya responden a propiamente resultados. Bueno, acá este esquema de síntesis lo que busca mostrar es que el centro histórico, tal vez, no solo en San José, sino que tal vez en general podemos valorar que el centro histórico lo podríamos ver como un discurso como instrumento del poder, porque usualmente pues una limitación del centro histórico puede responder más, digamos, a esos intereses o un discurso oficial. Por otro lado, la propuesta de trayectos y conjuntos busca incorporar tanto ese patrimonio oficial
como ese patrimonio subalterno. Por ejemplo, elementos que en nuestro contexto tal vez no se ven como patrimonio, como la arquitectura del movimiento moderno. Entonces, lo que se plantea es que tal vez esta visión no sea tal vez la más adecuada para una ciudad como San José, sino que tiene que ser algo más integral y tal vez más dinámico en su construcción. Ya para ir cerrando, bueno, aquí tenemos una vista que me encanta, que es San José 1892. Aquí estaría el Museo Nacional en Cuestemoras, con sus calles empedradas. Bueno, que para poder entender estos procesos, pues no podemos dejar de lado lo que es la construcción de la memoria y de la identidad nacional, ¿verdad? Cómo desde el periodo liberal se gesta esa construcción de la identidad nacional y que aún hoy sigue permeando dentro de lo que podemos llamar el anacronismo de la memoria, porque finalmente pues se recuerda lo que se desea recordar, porque los grupos con poder definen lo que debe ser recordado. Y eso se refleja en la misma construcción del patrimonio. Es importante dar ese valor a los grupos subalternos. Por ejemplo, es una de las casas de los barrios del sur de San José, o por ejemplo, las casas cónicas de los grupos indígenas. Entonces es importante tener esa puesta en valor de los grupos subalternos. El imaginario, pues, está claro que a pesar de ese discurso oficial, el San José San José es imaginado a través de un imaginario posmoderno, en el sentido de que se ve como un palimpsesto urbano. Finalmente, en la percepción del ciudadano coexiste tanto el pasado como el presente. Y eso debería verse reflejado en esas políticas de protección. Bueno, ya lo mencioné, es importante también empezar a dar esa protección a la arquitectura moderna, que también es parte de ese palimpsesto urbano y es considerada representativa de la ciudad. Buscar esa protección también de la arquitectura menor, que según el análisis urbano, pues sería considerada la identificación de base. A veces hay falta de interés por los ciudadanos, o a veces lo consideran valioso, pero no saben cómo lograr su protección, ¿verdad? Desde luego, entonces es importante que se incluya. Y finalmente, pues entonces este concepto de construcción social del patrimonio es digamos, una concepción de un patrimonio que nace del aporte tanto de los grupos de poder como los grupos subalternos, por lo tanto es una construcción social. Y es importante que entonces caminemos hacia un cambio de paradigma en el sentido de que tenemos que cambiar esa forma de comprender el patrimonio y comprenderlo según las particularidades del sitio. Y también, pues, que es importante que reflexionemos sobre las figuras de protección adecuadas, que esto va más enfocado, pues, hacia el mismo tema de la legislación y que es importante no solo pensar en la protección del inmueble como tal, sino del inmueble pensado en un contexto. Y bueno, desde luego nunca dejar de lado al protagonista de la ciudad, ¿verdad? A las personas. Y aquí pues quería cerrar con esta frase de la arquitecta historiadora argentina, historiadora de arquitectura Marina Weissman, que nos dice que si el patrimonio es considerado como apoyo para la memoria social, uno de los valores fundamentales a considerar será sin duda la presencia de sus habitantes. Entonces, pues esto serían mis reflexiones y muchas gracias por la atención. Gracias, Rosalena. Antes de darle la palabra a los demás colegas, el que quiere intervenir, nada más quería preguntar si ya hay gente que conoce su propuesta, o sea, la MUNI y otras entidades del país. No, yo, bueno, intenté llegar a la municipalidad porque el TEC ha estado desarrollando el proyecto del centro histórico. Entonces yo traté por ahí, pero es un poco complicado porque aunque la municipalidad digamos, tiene el proyecto ya hace varios años, como que no tiene muy claro como la estructura. De hecho, me contaba un compañero que, como que por ahora el proyecto como que se iba a suspender. Entonces a la municipalidad no lo he logrado llevar. Básicamente pues la difusión ha sido a nivel académico. Bien, y sí, algunas publicaciones. Y
no sé si hay algún colega que quiere intervenir o algo de los que están presentes, alguna pregunta. ¿Alguien? Yo quisiera agregar que a veces son muchos esfuerzos que hacen los estudiantes para sus trabajos finales y a veces y tienen una gran voluntad para presentarlos como insumos, ¿verdad, Rosalena? Y a veces hay oídos sordos. Y generalmente lo que lo echa a perder, o sea, esos insumos los echan al archivo, no la política, sino la politiquería, ¿verdad? Entonces, yo sí espero que, que en algún momento las autoridades respectivas de San José, de cultura, las diferentes autoridades hagan, por lo menos tomen el tiempo para leerlo y ver que pueden, digamos, robarle a usted de ese, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Don Manuel. Eh, no se oye. Hola. Sí, no se escucha. Ahora sí. Bueno, no sé qué problema hay que se desconfigura el micrófono, pero bueno. Muchas gracias, Félix. Bueno, Roselena, muchas gracias por la explicación de tu tesis. Es una tesis maravillosa en la cual tratas de comprender cómo se construye el patrimonio a partir de la forma en que los ciudadanos se apropian de su entorno y lo modifican, pues algo dinámico. La verdad me disfruté mucho de tu presentación. Aplicas el BIM, que es una herramienta normalmente para construcción, pero no obstante la aplicas para, para recolectar la información, la aplicas como una base de datos, si bien entiendo, Sí. para tener la caracterización de una ciudad como San José. Sí, de hecho, es que inicialmente la idea era, bueno, partir de un sistema de información geográfica y a partir de ahí pasarlo a un BIM. De hecho, empezamos a construir un modelo de prueba, pero finalmente no alcanzaba para poder hacerlo. Entonces apenas quedó planteado. Pero sí, la idea era poder tener, digamos, ese BIM como parte de los registros de los cambios y que fuera la base para futuras intervenciones, pero no pudimos desarrollarlo, sino que lo que se trabajó básicamente fue el sistema de información geográfica. Ah, vale, vale. Sí, pero sí Gracias. queda planteado, sí, quedó planteado porque de hecho hay unas vistas que era parte del modelo que se estaba construyendo, pero al final no nos daba no daba el tiempo para poder hacer todo. Claro, sí. Yo justamente me hacía esa pregunta porque hacer una ciudad en BIM No. necesitarías de un equipo de trabajo inmenso, pero Sí. muchas gracias por tu Sí. aclaración. Y otra de las cosas que te quería preguntar, ¿tú consideras a la ciudad que analizaste como una ciudad, a la ciudad de San José, la consideras una ciudad intermedia? ¿Cuántos habitantes tiene? Bueno, es que San José, por ser la capital, puede circular 1 millón de personas al día, pero habitantes, por ejemplo, en el área donde yo estoy ahorita, no recuerdo cuántos son, pero son pocos porque todo se ha vuelto comercial. Ya muchos barrios ya tienen muy poca habitación, entonces realmente es una ciudad, en cuanto a habitantes es pequeña, más que todo es el tránsito porque es la parte donde están todas las instituciones. Bueno, Ujú. muchísimas gracias y te felicito por tu trabajo increíble. He visto tu tesis que ya está en línea en la universidad. Sí, está allá en línea Sí. en el repositorio de la Universidad de Sevilla, correcto. Sí. Muchas gracias, muy Bueno, amable, a Rosa. usted, gracias. Bueno. ¿Qué otro compañero o compañera quiere? Yo Marco. tengo, no, hola, había una parte de tu presentación donde rescatabas el trabajo de las redes sociales para recuperar material, que era algo que yo había notado hace mucho tiempo,
de cómo muchas de estas fotografías que aparecen en redes muchas veces son inéditas y aparte de eso se acompañan ahora de los comentarios de gente que tal vez tiene conocimiento de esos lugares o de esa historia. Yo no sé si aparte de las fotografías que se recogen en las redes, toda esta parte de comentarios que a veces enriquecen el material también se utilizaba. Sí, bueno, el tema de los comentarios, yo sí lo revisé como para precisamente por eso, poder tener bien claro lo que se está identificando. Sí tomé algunos comentarios para parte del análisis discursivo, pero no pude ampliar tanto en eso porque, digamos, mi objetivo era ver qué se posteaba, qué es lo que se sube y de qué partes de San José. Pero sí es un tema que también es muy interesante de ver, los discursos. Yo tomé algunos y los cito en la tesis como ejemplos, comentarios muy interesantes que me encontré, pero sí es un trabajo que sí, da como para hacer ya un trabajo en sí mismo, esa parte. Sí, el tema de las redes sociales realmente es muy rico, da para mucho. Sí, yo me había encontrado muchas veces fotografías sin contexto y con el uso de las redes hay personas que le han logrado dar esa identificación a los lugares o los valores históricos que antes estaban como perdidos. Entonces sí, me parece que eso ha ayudado mucho y que sería importante rescatar. Sí, correcto. Yo en otro proyecto que estamos ahorita en el TEC, que es en el Paso de las Damas, teníamos algunas dudas y con fotografías y tratando de ubicar tal vez cambios que han tenido los parques y las redes sociales han ayudado mucho por todos estos sitios, fotografías antiguas, todos estos son bastante, son realmente muy interesantes. Ok, gracias. Gracias a usted. Rosa, una cuestión. A mí me gustaría que ampliara un poquitito ahí de San José como ciudad palimpsesto. O sea, si está escrita sobre otras, ¿verdad? Sí, correcto, porque, digamos, la idea se refleja en el mismo, cuando es el sistema de información geográfica, al final se va hasta la parte de los sitios arqueológicos, digamos, entonces la idea es ver cómo la ciudad realmente se construye en capas, está desde los sitios arqueológicos que muchas veces ni siquiera sabemos a dónde están. Yo nada más sabía, por ejemplo, sé que en la catedral hay arqueología, pero ya investigando ya vi que son como 10, algo así. Entonces ir viendo todas esas distintas capas y como de muchas hay todavía vestigios materiales, pero muchas realmente lo que queda es más un tema de memoria. Y entonces parte de la propuesta es que también muchos de esos cambios que ha tenido la ciudad se registren, por ejemplo, con placas, o sea, que haya alguna evidencia, pero sí, la idea es ver eso, que la ciudad es dinámica y que cada capa aporta, ¿verdad? No es que una capa borra a la otra, sino que cada capa que corresponde a un momento histórico van sumando en la construcción del patrimonio. Excelente. ¿Algún otra colega que quiera acotar algo al respecto? ¿Pregunta o observación? Gracias, Rosalena. Sí, no, gracias a ustedes. Bueno, a nombre del Museo de la Universidad de Costa Rica, quiero agradecer con toda la fraternidad del caso a las 4 colegas, a Diana, Janina, Juliana y Rosalena, su voluntad y tiempo para socializar sus hallazgos de los trabajos finales de grabación. Para el museo ha sido un honor tenerlas a ustedes y tener a todos los compañeros y compañeras que han estado en esta actividad. Esperamos, es la tercera y estaremos atentos a nuevas investigaciones para una cuarta, quinta y las que sean necesarias jornadas de este tipo. De esta manera el museo cumple con uno de sus vocaciones, que es la educación a los diferentes públicos, y esperamos estar en contacto. Síganos, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir por WhatsApp y otros medios, y esperamos que cuando tengamos el edificio, no sabemos todavía cuándo, nos visiten físicamente, porque estamos deseosos de tenerlo para hacer muchas cosas.